Transmisión iniciada. 400 Zulu. Ubicación. Clasificada. Prioridad. Roja. El audio comienza a crujir. Una respiración agitada. Luego, un disparo. Ruidos lejanos. Pasos acelerados sobre tierra húmeda. Y finalmente, la voz desesperada de un soldado. Se salió de la jaula. Repito, el sujeto se salió de la jaula. Está entre nosotros. No es humano. Silencio. Un disparo más. Y luego, solo un código. R. Night Shift Delta. Entrada eliminada permanentemente. Me llamo Alejandro. Fui parte de un escuadrón de operaciones especiales del ejército mexicano. Lo que estoy por contarte no está registrado en ningún informe oficial. No hay videos, ni fotos, ni cuerpos. Solo una historia. Una historia que no debería recordar. Hace 6 meses recibimos una orden ultra clasificada. Ni siquiera el alto mando local tenía acceso a los detalles. El objetivo: apoyar a una célula americana en una operación de observación en la Sierra de Sonora. Decían que íbamos tras un grupo vinculado al narco, pero no había coordenadas exactas ni fotos satelitales. Solo una advertencia escrita al final del documento: no miren directamente al objetivo si es que lo capturan vivo. Fuimos 7 soldados mexicanos y nos unimos a 4 estadounidenses, todos bajo las órdenes de un tal Mayor Grant, un tipo raro, cara sin expresión, sin insignias visibles, ni siquiera portaba arma. Lo único que cargaba era una laptop plateada, vieja, con cinta negra cubriendo la cámara. Nos llevaron en helicóptero a una zona totalmente muerta, sin señal, sin caminos. A simple vista parecía una mina abandonada, pero al bajar vimos que la entrada llevaba a una instalación subterránea, fría, húmeda, sin decoración, sin logos de gobierno. Los primeros días no pasó nada, oficialmente, pero había cosas que simplemente no cuadraban. Para empezar, nos dieron armamento que jamás habíamos visto. Fusiles con sensores térmicos que vibraban de forma extraña, granadas sin marcas y tabletas con software completamente en inglés, sin conexión a la red militar. Las cámaras estaban instaladas por todo el túnel, pero ninguna apuntaba al fondo. Grant dijo que eso era protocolo. Cada noche, ese hombre se sentaba frente a su laptop. Lo vimos varias veces conectarse a lo que parecía un sitio, pero no uno militar. No una base de datos ni servidor cerrado. Era Reddit, un subreddit que ninguno de nosotros conocía. Su nombre, R. Night Shift Delta. El logo era una espiral negra sobre fondo rojo, sin publicaciones visibles. Solo una línea blanca que parpadeaba como si esperara algo, como si te observara. Intentamos preguntarle qué era eso. Grant no respondía, solo decía: monitoreo en curso. Todo cambió el tercer día. Una cápsula llegó en helicóptero, escoltada por 2 hombres con máscaras negras. Nadie dijo ni una palabra. Nos ordenaron montar un perímetro y no hacer preguntas. La cápsula fue llevada a lo más profundo del túnel, al cuarto sellado sin cámaras. Solo se permitía el acceso, con un código que cambiaba cada hora. Horas después, Grant reunió a todos y nos dijo con voz seca: lo que está aquí no es un prisionero, es una entidad, un sujeto extradimensional en condición contenida. No respondan si emite sonidos, no lo miren directamente si se activa, no le digan su nombre. Lo tomamos como una exageración. Algún experimento psicológico, pensamos. Un juego mental para ver cómo reaccionaríamos bajo presión. Pero entonces la puerta se abrió, y lo vimos. Estaba de pie, alto, delgado, como un ser humano deshidratado. Su piel era grisácea, tensa como papel mojado. Tenía vendajes metálicos cubriéndole los ojos, como si se los hubieran fundido al cráneo. No se movía, pero todos sentimos algo, como si nos viera por dentro. Uno de los soldados americanos, Peterson, preguntó en voz baja: ¿está vivo? La criatura inclinó la cabeza, no abrió la boca, no emitió ningún sonido, pero algo nos respondió. Sentimos el pensamiento como una vibración directa en el cráneo, como si te hablaran con electricidad pura. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo oímos. Sí, esa noche empezaron los sueños. Uno de nuestros hombres, Reyes, gritó en mitad de la madrugada. Decía que había soñado con su versión vieja, decrépita, sin lengua, viéndolo desde detrás de un espejo roto.
Otro, delgado, decía que en su sueño, todos nosotros aparecíamos replicados, idénticos, pero con movimientos desfasados por segundos, como si fuéramos copias corriendo en diferentes líneas de tiempo. Pensamos que era el estrés, la falta de sueño, pero lo peor fue cuando encontramos a Peterson. Se había cortado las orejas con una navaja. Decía que no quería seguir escuchando el subreddit, que lo estaban leyendo, que sabían lo que pensaba antes de pensarlo. Y esa noche lo descubrimos. Grant se había dormido, o eso parecía. La laptop estaba abierta. Uno de nuestros Orozcos se acercó a revisar y vio algo que nos heló la sangre. Un nuevo post en el foro R. Night Shift Delta. Título: Estoy monitoreando una célula militar con un sujeto extradimensional. Pregunten lo que quieran. Era un ama. Ask me anything. Las preguntas eran absurdas y siniestras. ¿Puede ver sin ojos? ¿Qué pasa si todos lo miran a la vez? ¿Se activa cuando se siente observado? ¿Cómo se cancela la réplica? Lo enfermo es que las respuestas ya estaban escritas, incluso antes de que alguien pudiera preguntar. Era como si alguien ya supiera lo que iba a pasar, como si el foro no fuera un espacio de discusión, sino una especie de predicción interactiva. Uno de nosotros, Cruz, leyó la última respuesta en voz baja. El siguiente en replicarse será el que lea esto. Apagamos la laptop, pero ya era tarde. Todo ya había comenzado. Después de esa noche, ya nada fue igual. Uno de los nuestros, Cruz, comenzó a actuar diferente. No dormía, no hablaba, solo observaba, como si estuviera esperando algo. Lo seguíamos viendo frente a la cápsula, quieto, casi como si estuviera en sincronía con la cosa que había dentro. Grant nos reunió a todos. Dijo que el experimento había entrado en fase de cruce y que debíamos evacuar inmediatamente. Nadie entendía qué significaba eso, pero nadie lo cuestionó. Solo queríamos salir de ahí, pero al llegar al fondo del túnel, encontramos la cápsula vacía, sellada desde adentro, sin rastros de escape, sin forzar nada. Fue entonces cuando comenzaron las notificaciones. Cada tableta, cada dispositivo, incluso los visores nocturnos y los drones de reconocimiento, todos mostraban la misma imagen. Una nueva publicación en R. Night Shift Delta. El título era claro: frío, mortal, última transmisión desde Night Shift Delta. Solo uno sobrevivirá. Elijan sabiamente. Y debajo, una lista con nuestros nombres de código. Ad Bravo 7. Eliminación en 2 minutos. Ad Zulu 3. Reemplazo procesado. Ad Cruz. Repetición iniciada. En ese momento, la tensión explotó. Algunos intentaron cerrar la app, pero las pantallas se reiniciaban solas. Otros comenzaron a acusarse entre sí de ser réplicas. Un americano, Thomas, disparó a Orozco, gritando que ya lo había matado antes en su sueño. La base se convirtió en un caos total. Los generadores fallaron. Las luces comenzaron a parpadear. Pero lo más aterrador no fue el apagón. Fue vernos a nosotros mismos, corriendo por pasillos donde no estábamos. Yo vi a Delgado disparar hacia una esquina y su doble salir corriendo al otro lado. Vi a mí mismo con una herida en el cuello, huyendo por un túnel que yo no había pisado. Era como si el lugar estuviera generando versiones alternativas de nosotros, copias que estaban un paso adelante y que sabían que solo podía quedar uno. Yo corrí. Me metí al túnel más profundo, el más oscuro. Allí había un solo monitor encendido. Mostraba una cámara de vigilancia, una vista cenital de mí, o eso pensé. Pero pronto noté que el yo que aparecía en la pantalla hacía mis movimientos antes de que yo los hiciera. Parpadeaba antes que yo, respiraba antes, se volteaba antes. Era como si esa versión estuviera leyéndome por adelantado, como si yo fuera solo un eco de lo que él ya había vivido. Me congelé, lo vi levantar el arma, apuntarme, y luego disparó. La pantalla se fue a negro. Cuando desperté, estaba afuera, tirado en el campo, solo, con una herida superficial en el hombro y sin idea de cómo había salido. Un escuadrón militar me recogió 2 horas después. Me dijeron que la misión se había cancelado, que la base había colapsado. Me mostraron fotos de un cadáver, decían que era yo y que había sido cremado por protocolo de bioseguridad. Pero yo estaba ahí, vivo, o eso creía. He intentado hablar con superiores. Nadie me escucha.
El archivo fue clasificado como cerrado. No hay registro de la operación. El subreddit desapareció. No existe. Nadie puede acceder. Pero yo sigo viendo señales. Cada vez que enciendo mi celular, Reddit me muestra una notificación que desaparece antes de abrirla. Cada vez que reviso mi cámara frontal, mi reflejo parpadea antes que yo. Y a veces en la oscuridad, juro que escucho mis propios pasos detrás de mí, pero no estoy caminando. No sé si sigo siendo yo. No sé si soy el sobreviviente o la copia que tomó su lugar. Solo sé que alguien aún está leyendo esto desde Night Shift Delta, y puede que no seas tú.